Bueno, ya escuchábamos a González Pons decir que hoy la justicia española es más independiente de lo que era ayer. La lista de propuesta de vocales ha explicado es una lista conjunta de composición, ha dicho el vicesecretario del Partido Popular, equilibrada, de perfiles profesionales y de la máxima independencia. La presidencia del Supremo será acordada por los vocales y las decisiones se tomarán por mayoría de 3/5 y se van a alargar esos plazos para pasar de la justicia a la política y viceversa. Sin la garantía de la Comisión Europea, ha dicho González Pons, no hubiéramos firmado sin ese rol de mediación, y ha agradecido también a Félix Bolaños, al ministro de Justicia, por estos 2 años de negociación. Ese tiempo, ha dicho González Pons, es casi el principio de una amistad, ha dicho literalmente. Bueno, pues ahora estamos pendientes de la comparecencia de Félix Bolaños, que, tal y como han indicado desde la comisión, saldrá en unos minutos. El PSOE también ha distribuido más detalles sobre ese acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esperaremos a escuchar a Félix Bolaños más detalles de ese acuerdo alcanzado entre ambas formaciones. Ambas partes han rebajado el tono y han tirado de discreción los últimos días. Fuentes del PP hablan hoy de optimismo moderado. En público aseguran que no renuncian a sus posiciones iniciales. Renovar el Consejo y renovar el sistema de elección de sus miembros a través de una ley orgánica. El PSOE no aclara si habrá cambio en el sistema de elección de jueces, pero insiste en su postura. ¿Despolitizar la justicia quiere decir que los jueces eligen a los jueces? Pues ya saben que no es nuestra posición. Posicionamiento que comparte su socio de coalición, que no se fía del PP. En esta situación hemos estado ya en otras ocasiones y al señor Feijóo le han temblado las piernas. Podemos recrimina al PSOE que pacte con el PP y advierte de que se replantearían su apoyo. Estaría abandonando a la mayoría de la investidura y estaría dando comienzo una gran coalición con el Partido Popular. Y Vox le echan cara al PP que acuerde con el PSOE. El Partido Popular no puede negociar nada con el Partido Socialista. No se puede ceder al chantaje. El Gobierno sigue acompañando con medidas efectivas tanto a la familia, a los hogares, como también al propio tejido productivo, el tiempo que entendemos necesario para paliar las consecuencias derivadas del incremento de la inflación. Además del IVA reducido para alimentos básicos, el Gobierno también prorroga el llamado escudo social. Se mantienen un año más los descuentos ampliados del bono social eléctrico y hasta finales de este año seguirá prohibido cortar el suministro de electricidad, gas y agua a hogares vulnerables. Además, las comunidades de vecinos podrán mantener la tarifa de último recurso de gas natural de forma permanente. Para que los empleados públicos recuperen parte de lo perdido en crisis anteriores, su salario sube un 2% este año. Lo notarán ya en la nómina de julio, pero se aplicará con efecto retroactivo desde enero. Sus sueldos subirán un 0,5% más al cierre del año si la inflación acumulada desde 2022 es mayor al aumento salarial en estos 3 años. También se adapta el impuesto de la renta a la última subida del salario mínimo. Quienes lo cobren no tendrán retenciones por IRPF en su nómina, ni pagarán al hacer la declaración. La rebaja de este impuesto beneficiará a todas las rentas por debajo de 22.000 euros anuales, más de 5 millones de contribuyentes. El Gobierno también extiende hasta fin de año el plan MOVES para comprar coche eléctrico y crea incentivos fiscales para empresas que inviertan en este tipo de movilidad. Además, prorroga las medidas de apoyo a la isla de La Palma. Para mi padre era inaceptable vivir en unas condiciones que iban a ir hacia un deterioro inexorable y que ya lo tenía, y por eso quería la eutanasia. Carlos, el padre de Gina, sufrió un Parkinson agresivo. Cuando solicitó la eutanasia se la denegaron. Que no ve en mi padre un sufrimiento insoportable, que no lo ve como algo evidente. Ahí está lo complicado, que los médicos comprendan bien por qué personas, como fue el caso de mi padre, pueden ampararse en la ley. Al final se la concedieron, aunque habían pasado 3 meses. Esos retrasos son los que denuncian desde Derecho a Morir Dignamente. Esa tramitación, ese pedir permiso, esa deliberación y verificación previa, todo eso que hacen que la ley sea muy garantista, se están alargando demasiado. Aseguran que 1 de cada 3 solicitantes en España muere mientras se tramita su solicitud. La mujer de Ángel, Fernanda, también tuvo que esperar. Su testamento vital, según la comisión, no cumplía con los requisitos legales. Ya habíamos sobrepasado el límite que ya había establecido para continuar viviendo. Piden unidades de referencia, más transparencia en los datos de las comunidades autónomas y más formación entre los equipos sanitarios. No son mis deseos, son
los deseos de mi mujer y de cómo quería vivir y cómo quería morir. Hasta el fin de 2023, según los datos provisionales de Sanidad, 1.476 personas han solicitado la eutanasia y se ha aplicado a 686. Y el Gobierno estudia cambiar la ley de propiedad horizontal para vetar los pisos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que son una actividad económica. Lo ha confirmado hoy la ministra de Vivienda, que asegura que la proliferación de este tipo de pisos limita el acceso a una vivienda digna porque multiplica el precio de los alquileres. Esta tarde la ministra se reúne con la Federación Española de Municipios y Provincias. Los sucesivos gobiernos de Israel han liberado de servir en el ejército a los ultraortodoxos desde la creación del Estado hace 75 años. Una norma que siguió vigente tras los ataques del 7 de octubre, mientras el país movilizaba 300.000 reservistas. Empezó la guerra y mis hijos y todos los llamados a filas están muy molestos porque el gobierno quiere convertir en ley esa exención. Nos cuenta Laura Wharton, politóloga de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahora el Tribunal Supremo dictamina el fin de un privilegio que generaba profundas divisiones en la sociedad israelí desde que los ultraortodoxos eran una comunidad diminuta. Hoy ya son el 14% de la población. Yo no creo que exista una población en el mundo que haya crecido a esa tasa de crecimiento por tanto tiempo. Con una media de más de 6 hijos por matrimonio, se estima que su población se duplica cada 16 años, con implicaciones enormes para un país que los mantiene con subsidios, puesto que solo trabajan las mujeres. Se dedican a estudiar la Torá y tampoco aprenden inglés ni matemáticas, determinantes en una economía líder en alta tecnología como la de Israel. Las proyecciones demográficas dibujan en el futuro un país que se puede parecer muy poco al actual, con una proporción determinante de la población para la que el Estado de Derecho o la democracia deben estar sometidas a la ley judía, y con el reto de ver cómo encaja esa visión con sus socios occidentales y sus vecinos de Oriente Próximo. Este vídeo va a cumplir 17 años. Helicópteros estadounidenses Apache sobrevuelan Bagdad, ven a un grupo de gente y disparan. El artillero ejecuta a 12 personas, civiles, incluidos niños y un periodista de Reuters. Wikileaks titula el vídeo «Daño colateral». Los papeles de Afganistán, más de 91.000 documentos con crímenes y abusos de las tropas estadounidenses, terminan de convertir a Assange en un objetivo de Washington, que centra su ataque en él y Wikileaks, y no en los medios que publicaban los secretos de la guerra contra el terror que Assange le suministraba. Espía, traidor, riesgo para la seguridad. Así lo definían desde Washington y sus capitales aliadas. La campaña fue doble, de difamación y de persecución judicial. Empezó en Suecia, donde acusaron a Assange de agresión sexual. Es ese caso, luego archivado, el que motiva su calvario en el Reino Unido. Assange estaba allí, rechazaba los cargos y no quería declarar en Suecia, de donde temía ser extraditado a Estados Unidos. Por eso se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres. Allí pasó 7 años. Después el Reino Unido ha mantenido 5 años a Assange en una cárcel para terroristas, asesinos y violadores. Su mujer, Estela, antes su abogada, lo ha visto poco, menos aún sus hijos. Hoy sus familiares agradecen la campaña mundial que ha acompañado a Assange, en su defensa y en la de una libertad de prensa que sale herida. Porque según el acuerdo que pone fin al cautiverio, el periodismo que exponga crímenes de Estados Unidos a partir de documentos oficiales podrá ser considerado espionaje. Es otro daño colateral. A 5 días de la primera vuelta, la tensión electoral aumenta. El presidente de la República ha dicho que los programas de extrema derecha y de la extrema izquierda de Francia Insumisa conducen a la guerra civil. Una declaración incendiaria e irresponsable, dicen desde todas las formaciones de la oposición. ¿Utiliza Macron la estrategia del miedo ante unos sondeos que dan a su grupo un relegado tercer puesto en la Asamblea Nacional y ante una pérdida de su credibilidad? Esta es la pregunta que hoy abre tertulias en televisiones y radios francesas. Este voto de adhesión a la sensatez, a la razón, a Europa, no puede funcionar. Y eso es el gran drama ahora mismo de Francia. No solamente Macron ha matado a su mayoría, pero sino también ha matado al proyecto macronista. Los sondeos prevén también una alta participación para una primera vuelta que califican de eliminatoria feroz y creen que el debate de esta noche no va a influir en la intención de voto. En realidad va a ser un debate entre comillas, incompetentes. El primer ministro porque no puede valerse de un balance formidable, una extrema derecha que evidentemente no tiene nada que perder y puede estar muy demagógica,
y un candidato de la izquierda radicalizada que también no tiene nada que perder. El último de las europeas lo vieron casi 4 millones de franceses.